con respecto está hablando de la comunidad internacional. Y quería sobre eso, precisamente habló sobre el accionar y la forma en la que la comisión actúa. Pero sobre eso, dos puntos claves, ¿no? Se ha reunido, por ejemplo, la CIDH con otros gobiernos que sí han tenido un rol, por ejemplo, de mediación, como lo ha sido, por ejemplo, Brasil, Colombia, reunión para mediar, para accionar, más allá de los informes que son sumamente fundamentales e importantes, para ayudar a la transición. ¿Cuál sería el rol de la CIDH? Y hay la posibilidad, por ejemplo, de que haya alguna sugerencia de aceleración, por ejemplo, de investigación a la Corte Penal Internacional, como lo han hecho otros gobiernos e instituciones también internacionalmente. Hablo más del tema del accionar que cómo Sí. podría, ¿no?, ejecutar un apoyo para un cambio, una transición hacia la democracia, ¿no? Claro, fíjese que ese accionar, y agradezco mucho la pregunta, ese accionar no es tanto político en los términos de mediación como, bueno, por citar los ejemplos de lo que empezaron a trabajar Colombia, México y Brasil, sino es un accionar más técnico jurídico desde el derecho internacional de los derechos humanos. La Comisión Interamericana efectivamente ha tenido algunas cosas que pudiéramos concretar, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional, ¿no? La Corte Penal Internacional ha recibido un expediente porque lo que nosotros observamos es la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad tipificados en el Estatuto de Roma. Hay un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Entonces, desde el 20 de febrero del año pasado, la comisión ya envió un dossier a Venezuela con toda esta información pública. Uh -huh. Hay más de 30 medidas cautelares que se han otorgado a partir del 28 de julio. La Comisión Interamericana continuamente de julio al día de hoy, 7 de enero, hemos estado analizando, estudiando y aprobando medidas cautelares e instando al Estado de Venezuela a dar con el paradero, lo que cada medida cautelar dicta, ¿no? Uh A dar -huh. con el paradero de las personas en caso de desaparición, Claro. a garantizar la integridad personal. Esas medidas cautelares también son muy importantes. Y luego otra cosa muy concreta que tiene el informe y que me parece que eso evidencia un mandato que la comisión tiene muy claro y que la ha ayudado a generar un cambio, a detonar cambio en la manera de estados represivos, autoritarios hacia transiciones democráticas, Uh pues -huh. son las visitas, ¿no? Lo hicimos en Argentina en 1978, lo hicieron quienes nos antecedieron. Estamos pidiendo en este informe al Estado venezolano que nos permita asistir y que haga, que atienda las recomendaciones que están ahí. Hay mucha gente, muchos espacios académicos de organizaciones que nos dicen, bueno, esto es más una cuestión testimonial que efectiva, Uh pero -huh. la comisión a lo largo de 65 años entiende, tiene claro que su mandato la lleva poco a poco a tener condiciones efectivas y que al tiempo podremos tener un cambio de circunstancias. El informe habla de 20 recomendaciones que tienen que cumplirse y que pasan pues por soltar así con esa claridad a las personas detenidas, cesar la represión, la persecución, poner atención a las niñas y niños y adolescentes en detención, restablecer el orden constitucional, pues garantizando la independencia judicial, el órgano electoral, ¿no? Publicar las actas de votación y permitir una auditoría independiente. Eso, y que hay una sucesión, en su caso, constitucional que sea legítima y que sea pacífica. Eso, dentro de esos 20 puntos que estamos en una mirada, pues, que vuelve a ser omnicomprensiva ante la circunstancia de estos, pues, casi 6 meses, ¿no? Comisionada, en esas recomendaciones que ha enunciado, está esta retoma de, digamos, del hilo constitucional o de los mandatos constitucionales. ¿Pudiese ampliar un poco más esas recomendaciones? Porque en el informe que hacen, por supuesto, recogen muy bien en estas tres etapas Uh de
este proceso electoral, pues las distintas violaciones e incluso cuando hacen la determinación de terrorismo de Estado basado en el tema de las desapariciones forzosas, el tema de las graves violaciones de derechos humanos, incluso en el hecho de la anulación indiscriminada de pasaportes a defensores de derechos humanos, a periodistas y a políticos, a dirigentes, a activistas. En cuanto a las recomendaciones, nos gustaría que ampliara un poco más también ese punto, ¿no? Porque, pues, todos los que estamos atentos a lo que ocurre en Venezuela, queremos que haya una solución pacífica a la situación que se está viviendo en el país. Pues mire, esas recomendaciones que tienen que ver con lo que la Comisión identifica como institucionalidad democrática, es decir, la democracia que no se agota solamente en la jornada electoral, sino que tiene que generar ciertas condiciones que arropen concurrir a una urna y depositar el voto. Todo eso tiene que ver con una serie de puntos recomendatorios que son, digamos, unos de corto plazo, otros de más largo plazo, pero al cortísimo plazo, pues es esto que acabo de decir. O sea, publicar las actas de votación y permitir una auditoría independiente con observancia internacional. ¿Cuándo? Ya. Tiene que haber una legítima y pacífica asociación constitucional. ¿Cuándo? Ya. Adoptar, eso sí, un plazo pues secuencialmente más amplio, medidas idóneas efectivas para asegurar la independencia de actores públicos que nosotros hemos visto y la comisión pues ha constatado que tienen una actuación sesgada, proclive al régimen y no actúan con suficiente independencia. Ministerio Público, el Poder Judicial, hemos visto la actuación judicial con anterioridad y posterioridad a los comicios, lamentable, perdón que emplee ese calificativo, y también pues del Poder Electoral. Estos actores necesitan una reforma en la manera de proceder para que pueda haber condiciones de vida democrática. Eso en el marco de la institucionalidad, pero en el marco, digamos, de las recomendaciones en términos de violación a derechos humanos, pues sí, la comisión requiere que el Estado libere ya a las personas presas políticas, que cese la represión, la persecución, que no estén levantando a las personas, que no estén secuestrando, que no estén desapareciendo de corta duración con objetivos muy claros de amedrentamiento a la población. Eso tiene que realizarse ya. Entonces, pues la comisión tiene una carta abierta con el Estado. La comisión tiene el mandato de ser la conciencia jurídica del hemisferio. Venezuela, aunque haya denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es parte de la Carta de Organización de Estados Americanos, fue parte de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, ¿no? Hubo un acto de reconocimiento y se ha retrotraído digamos, la adhesión de Venezuela a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, pues nosotros esperamos que se reaccione en el respeto mínimo que el Estado le debe al derecho internacional y que también, lo voy a decir así, le debe a normas que no son de naturaleza convencional solamente, sino no son normas imperativas de derecho internacional, especialmente garantizar la vida y la integridad de las personas. Sí. Te No, tengo, Ricardo. sí, no, quería solo preguntarle puntualmente qué seguimiento tiene la CIDH planteado a las denuncias de violaciones de derechos humanos posteriores y sabiendo de que ya hoy mismo, como usted lo ha dicho, ya se registró, por ejemplo, la detención del yerno de Edmundo González. También tenemos conocimiento de otras detenciones que ocurrieron esta madrugada y parece ser que está aumentando la represión de cara al 10 de enero. Y puntualmente saber si la CIDH considera que vamos a decir, están las condiciones actuales en Venezuela que permitan celebración de elecciones libres y justas a un corto plazo, porque ya sabemos que hay otras elecciones que se aproximan, ¿no? Sí, en el tema electoral, pues sí, no podríamos involucrarnos propiamente para considerar esto, pero sí decir
que nosotros estamos en disposición de otorgar las medidas cautelares que se estimen Ok. que proceden de acuerdo con la normativa convencional, el reglamento, que es muy claro, causa, gravedad, urgencia y reparabilidad, que esas medidas cautelares están muy claras en su seguimiento, no se han levantado, se tienen que atender, que nosotros tenemos una vinculación muy importante con las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros de inmediato salimos con el tema, por ejemplo, de la suspensión, de la cancelación de pasaportes, tenemos el registro de esto, tenemos el registro, pues, de todo lo que ha pasado en el caso muy específico de adolescentes, ¿no? Entonces, esos registros están ahí, esa vinculación con la sociedad civil está ahí, esa manera de iluminar a la comunidad internacional está ahí. No nos toca determinaciones políticas, pero sí nos toca poner el foco en todo esto que el informe tiene y exhortar una vez más, demandar, requerir firmemente, no es una exhortación suave, es una exhortación firme en favor de la sociedad. El Estado de Venezuela tiene que respetar los derechos humanos, tiene que respetar las condiciones democráticas en que se dio la jornada electoral de 28 de julio, no simular, y tiene que atender sus compromisos internacionales. Eso lo tiene En que hacer. casos previos, comisionados, ¿quién ha hecho cumplir estas medidas cautelares y quién ha tomado acción sobre las recomendaciones que ustedes han hecho en otros casos que podamos comparar que no sea el de Venezuela? Porque sabemos que la dictadura no ha tomado cartas en el asunto, más bien lo que ha hecho es empeorar la represión y las condiciones, y por lo que vemos no hay la disposición de tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí, la comisión tiene décadas, pues desgraciadamente, lidiando con dictaduras y tiene décadas contribuyendo también a que las dictaduras determinen otro estado de cosas y a que haya reparaciones. Es lento en el tiempo, sobre todo en estas épocas de la inmediatez, a veces es lento, pero ha tenido una incidencia clara. Yo dije en Paraguay, en Uruguay, en Chile, en Argentina, en el Perú, y esta es la mirada que nosotros queremos poner nuevamente y la hemos puesto. Venezuela lleva desde 2005, si mal no recuerdo, en el capítulo 4B, que es donde la Comisión en su informe anual pone a los estados que tienen rota la institucionalidad democrática, por decir algún calificativo, y que tienen violaciones de derechos humanos graves también, ¿no? Entonces, esa mirada no se ha perdido y esa mirada esperamos que rinda un efecto en esta manera. Sobre todo lo que queremos es que la mirada active a la comunidad internacional y que la mirada active, proteja, pero active a la sociedad civil para que alcance condiciones de democracia efectiva.